¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nuevamente pues contarte, esta vez hemos venido a poder probar lo que es las dulces frutas de la selva. De hecho es lo que es la guava, ¿no? Esta guava lo conocemos en nuestra lengua, inzipa. No shanika piyota hiromeka que me tachreuka apan kietria kanonampi ki meka tsame amenakota hero paitarikan tayeta meka o kakitaiterika Capicha hinanta ito que no que quisiera no que paita mananteri meca ora quitaiterica meca no canda que bueno, el día de hoy decidí poder cosechar unas guavas. Una vez cosechadas, como lo conocen como pacay, vamos a disfrutar un poco de estas frutas. Y algo que me llamó la atención, pues de hecho comúnmente nosotros comemos y pues lo dejamos para que sea abono, o lo tiramos al piso, en el campo, no valoramos mucho lo que es la fruta, ¿no? Una de las cosas que dije, mira, si yo vivo en el campo, de hecho tengo que cultivar más guavas. Y lo otro que se me vino a la mente es pues decir, si es que vivo en la ciudad, pues hacer llaveros o pulseras, aretes de guava. Entonces eso es tener una mente positiva para poder seguir generando un ingreso a través de los productos que nosotros tenemos. Genial. Algo más que también conversando con mi familia por ahí y andaba disfrutando, estaba súper delicioso, fuera lo mejor. Y el reconocer estos tipos de semillas, las productoras básicamente son las de color negrita. De hecho hay otro color amarita, dicen que eso no produce muy bien, pero eso es lo que me cuentan aquí mi familia. No vamos a experimentar el día de hoy para que podamos ver qué tal es la producción. Y de hecho vamos a ir. Bueno, ya llegamos en el campo, listo, nos preparamos para poder ir a cultivar, bueno, a sembrar, ¿no? A sembrar. Y listos para poder dejar nuevas semillas, nuevas producciones para la futura, para más que nada cuidar el medio ambiente y que el planeta se sigue manteniendo bien, ya que es beneficio para todos nosotros, ¿no?